a ritmo de salsa, hoy iniciamos el programa Despierta con CDN. Estamos oficialmente en Navidad aquí y ya todo el mundo tiene ese ánimo. Así que vamos a disfrutar la mejor época del año. Gracias por la sintonía de siempre a través de CDN 92, a través de el canal 37 y por supuesto las personas que nos sintonizan a través de las distintas plataformas. Esto es Despierta con CDN, correspondiente a este martes 11 de noviembre del 2025. Después de un fin de semana largo, felicidades a todos los que están súper descansados, bien merecido, pero hay otros que tuvimos que trabajar. Pero así es, hay oficios y hay oficios. Gracias a todos ustedes. Feliz inicio de la semana laboral. Buenos días, por supuesto, a los compañeros de trabajo, Federico, Don Nelson y Catherine, y por supuesto a Héctor y a Yulisa, que nos sintonizan desde donde se encuentren. Don Héctor Marte está de vacaciones, nos dejó solo por unos días en el periódico El Caribe, y lo extrañamos bastante por ahí, pero también está disfrutando de unas vacaciones merecidas. Hay una información de ayer que queremos compartir con ustedes al inicio del programa, y es que la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, OPRET, informó oficialmente que hay 3 estaciones del metro de Santo Domingo, de la línea 1 del metro, que están fuera de servicio. Hubo una falla eléctrica en la estación Mamá Tingó y están fuera de servicio. Además de eso, de la Mamá Tingó, la Gregorio Luperón y la estación Peña Gómez. Lo que nos gustaría saber, porque esto ocurrió anoche, si todavía esas estaciones están fuera de servicio para que las personas que usan este medio de transporte puedan estar debidamente informadas, y si ya la OPRET la puso en servicio nuevamente, pues también nos gustaría que comparta la información. No lo ha actualizado en sus cuentas de redes sociales, por lo que asumimos que esas estaciones siguen fuera de servicio. Las demás líneas están operando con normalidad, y queríamos compartir esa información al inicio del programa porque es relevante, porque es un servicio que utilizan muchos ciudadanos de la capital, del Gran Santo Domingo en sentido general. Este fin de semana largo fue relevante para la Iglesia Católica, especialmente para el Gran Santo Domingo. Tomó posesión de manera oficial el obispo Manuel Ruiz de la arquidiócesis, la nueva arquidiócesis Estela Marí, que tiene su sede en Santo Domingo Este. Y también el obispo que estuvo en La Vega, Carlos Tomás Morel Diplán, fue juramentado como obispo como auxiliar de la arquidiócesis de Santo Domingo. En realidad será el obispo titular en el próximo año, cuando Monseñor Francisco Osoria se retire de manera definitiva. Este es un año como una especie de transición, porque ya se sabe que el obispo Carlos Tomás Morel Diplán asumirá la arquidiócesis metropolitana de Santo Domingo, porque Monseñor Osoria cumplió recientemente 74 años y el próximo año tendrá 75, que es la edad del retiro en la Iglesia Católica. Es un impacto relevante para la Iglesia en la principal plaza del país, porque es el Gran Santo Domingo, entonces tendrá nuevos rostros. Hay que decir que en los últimos tiempos la Iglesia Católica, con relación a lo que habíamos vivido los dominicanos, el tipo de servicio que tenía la Iglesia Católica, luce bastante pasiva con relación a los temas nacionales, a los temas de la agenda nacional, a los problemas sociales. Entonces hay como expectativas de si la Iglesia retomará de nuevo ese papel tan activo que tuvo, haciendo críticas a las cosas que entiende que no están bien. Así que vamos a ver, hay muchas expectativas con relación a esto por la influencia que tiene la Iglesia Católica en el país y el mundo.
porque aquí la mayoría de la población se identifica con esta religión. Así que ahí están nuevos rostros ya de manera definitiva en la Iglesia Católica de la capital y el Gran Santo Domingo. A propósito de eso, ayer la vicepresidenta asistió a la juramentación de Carlos Tomás Morel Diplán y a su salida dio unas declaraciones relevantes con relación al tema del narcotráfico. Otra dirigente, una diputada del PRM, ha estado vinculada con una persona señalada por la DEA y que supuestamente está pedida en extradición a los Estados Unidos, y dice ella que no habrá ninguna impunidad contra las personas vinculadas al crimen organizado. Son muchos los casos ya que se han producido y de alguna manera no hay espacio a que no se interprete a que el dinero de origen ilícito haya penetrado en las campañas políticas, porque además de eso hay como una tendencia a que figuras, cuando están vinculadas al crimen organizado, obtienen una alta votación. Así ha ocurrido en muchísimos casos y el partido de gobierno tiene que tomar las medidas que correspondan. Todavía tenemos que seguir confiando en el sistema de partidos políticos y que se están tomando las medidas correspondientes para evitar que el crimen organizado penetre los partidos políticos de manera considerable. Hay muchos ejemplos en países de la región de cómo estas figuras afectan el Estado y afectan la seguridad sobre todo, y cómo la violencia política se empodera de los espacios de poder, y entonces es mucho más preocupante. Por supuesto que ese no es el caso de la República Dominicana, pero precisamente ahí está el hecho de la necesidad de tomar medidas preventivas. Sigue el debate de la indexación del salarial, de evitar, de exonerar del pago de impuestos los salarios hasta 52,000 pesos, no solamente hasta 34,000 pesos, que es lo que ocurre ahora. Ayer algunos representantes de la Iglesia Católica, dicho sea de paso, estuvieron de acuerdo con que estas medidas se tomen en favor de la clase trabajadora. Finalmente, ya a nivel internacional, el gobierno de los Estados Unidos terminó el cierre luego de un acuerdo entre demócratas y republicanos. Además del impacto económico que esto tuvo en las elecciones de los Estados Unidos, ahora con 7 votos de los demócratas para favorecer la propuesta republicana, entonces deja en cuestionamiento al Partido Demócrata. Es parte de lo que queda de este extenso cierre de gobierno de 40 días, casi 41 días del gobierno de los Estados Unidos. Muchas otras informaciones que compartir con ustedes hoy, que se inician las entrevistas del Consejo Nacional de la Magistratura para los postulantes a cargo de 10 jueces en la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Superior Electoral. Pero de todo esto vamos a seguir hablando más adelante. Buenos días, compañero. Buenos días, Yanesi, Catherine, Nelson, amigos que nos sintonizan y que nos escuchan hoy 11 de noviembre. Buenos días y gracias por estar aquí en sintonía. Bienvenidos a Despierta con CDN. Como bien señalas, hay muchas noticias en el plano internacional, pero también en el plano local, luego de este fin de semana largo. Pero no quiero empezar estas breves palabras por un tema personal sin recordar que un día como hoy nació Dostoyevsky, 1821, el más grande escritor de lengua rusa, con perdón de Pushkin y de Tolstoy, desde luego, y con mucho el escritor universal que más ha ahondado en la psiquis y en la psicología del ser humano. Sus novelas, Borges señalaba que descubrir a Dostoyevsky era que es casi como descubrir el mar, así de inmenso es. Y una frase que de Dostoyevsky, a pesar de una vida en lo personal sumamente lúgubre y triste, es que la belleza salvará al mundo.
Y así es, será la belleza la que salvará al mundo. Recordemos hoy eso. Como también, Nelson, hoy, 1975, independencia de Angola, uno de los tantos países africanos, venidos a menos, que tuvo que durar 10 años en una guerra de independencia, y luego de 1975, que fue hoy el día de su independencia, por cierto, los cubanos mandaron tropas a 10.000 kilómetros de distancia para apoyar ese proceso de independencia y de descolonización del infame imperio portugués. Y luego, de 1975 a 2002, 27 años, una guerra civil para consolidar esa independencia. Imagínese usted, 37 años peleando y cómo un país se desarrolla de esa forma. Hoy en Estados Unidos, Día de los Veteranos. Los veteranos instituidos en 1919, en Estados Unidos se calcula más de 20 millones de veteranos. Un país que caracterizado por intervención a lo largo y ancho del mundo. En la Segunda Guerra Mundial, más de 300 dominicanos participaron en calidad y son veteranos. No tengo el dato de cuántos veteranos dominicanos hay al día de hoy, pero sí señalar con mucho respeto a esta comunidad que, por cierto, muchos veteranos de los Estados Unidos eligen entre destino final de vivienda la República Dominicana. Así que ese es un nicho de mercado importante porque son personas que quieren terminar los últimos días de su vida en paz, en estabilidad, en tranquilidad y a bajo costo, y hay una promoción y hay destinos turísticos, sobre todo en el este del país, destinado y enfocado en términos mercadológicos a esa comunidad. A los veteranos de los Estados Unidos, un respetuoso saludo el día de hoy. Las Américas, el continente americano ha dejado de ser territorio libre de sarampión. El sarampión tiene 12 meses circulando en Canadá, alegre y campante como la bebida aquella, y por tanto el continente luego de muchos años ha sido retirado como región libre del sarampión, y parece mentira que la principal y única causa de esto ha sido la falta de vacunación, y parece mucho más mentira aún de que el primer país fuera de la categoría de libre de sarampión sea un país del primer mundo y del G7 como es Canadá. Parece que el dinero, contrario a lo que se piensa, no tiene que ver ni con cultura, ni con inteligencia, ni con conocimiento, ni con sentido común. Felicidades al Ministerio de Salud de la República Dominicana, editorializado en el Caribe el día de hoy, con eso de las vacunas. No perdamos las batallas contra todas las enfermedades que son vacunables. En este caso señala el periódico El Caribe, en su editorial, el tema de la vacuna contra la influenza, los diferentes tipos. Vaya y vacúnese, no haga como hacen los canadienses con el sarampión, que no se vacunan. Y ni hablar de los norteamericanos con su secretario de salud, desde luego. El cierre del gobierno norteamericano aparentemente termina ya. 40 contra 60 anoche, a última hora en el Senado, con 7... ¿cómo le llamamos sin que se ofendan? Independientes o senadores conscientes. Disidentes. No, disidentes a lo mejor se ofenden, pero bueno, quienes están ofendidos son los demócratas porque 7 de ellos votaron a favor. Así que el brincatablitismo no es algo privativo de los legisladores dominicanos, contrario a lo que pensamos a veces, sino que allá pasa. Pero qué bueno que eso pase para que se destrabe un cierre de más de 40 días que tienen numerosas implicaciones para cientos de miles de funcionarios del Estado norteamericano que están trabajando sin cobrar, los que tienen el privilegio de trabajar sin cobrar, aunque ahora van a cobrar retroactivo y eso sí cae bien. Pero para muestra un botoncito, más casi 20.000 vuelos suspendidos del viernes para acá, a lo largo del territorio norteamericano, producto de ese cierre. Así que qué bueno que a nivel del Senado de los Estados Unidos se pudo destrabar esto, y esperemos, bueno, que pueda ser refrendado seguramente en la Cámara de Representantes. En el plano local, señalaba el presidente Abinader que entre 2025 y 2026 se van a invertir 700 millones de dólares en las expansiones de las infraestructuras físicas del aeropuerto de Punta Cana y Cibao y del AILA, aquí en las Américas. José Francisco Peña-Gómez precisaba el presidente, aunque no dio los porcentajes, que en el caso de Punta Cana y Cibao, esas son inversiones privadas que se están haciendo ahí. Esas son inversiones privadas. Y en el caso de AILA, bueno, con las tasas aeroportuarias del acuerdo firmado, cofinanciado entre el Estado Dominicano y Aerodón. En todo caso, sin importar la fuente del dinero, 700 millones de dólares es algo importante para movilizar la economía a nivel de infraestructuras, con todo el efecto derrame que tiene el sector construcción en la economía dominicana. Adicional a lo que señalabas de la falla eléctrica anoche en la línea 1, que por cierto la OPRED pone su informe,
señalar que en el día de hoy, Yanesi, a las 9 de la mañana es la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura. 84 candidatos para un puesto de juez en la Suprema. Así que ahí hay que explicar, bueno, en teoría hay que explicarse de hondo, pero ya vimos por las actas que no importa que del Consejo pasado, que no importa que también usted explique o demuestre que sabe, si no cumple con la idoneidad, que por cierto, aún no sabemos cómo se mide esto, si el idoneidímetro se vende en Amazon o qué, pero bueno, y 5 para el Tribunal Superior Electoral y 5 suplentes para esos 5 jueces del Tribunal Superior Electoral. Y eso es sin olvidar, sin dejar de mencionar, que de aquí a abril sigue este proceso. Lo único que le enviamos al Consejo Nacional de la Magistratura es el recordatorio de que los procesos de deliberación que en torno a estas selecciones de candidatos y evaluaciones se hagan con los mayores de los niveles de transparencia y que esa transparencia sea oportuna en el tiempo, no diferida en el calendario, como pasó en el proceso anterior. Buenos días. Muy buenos días. Martes, grábese eso. Hoy es martes, 11 de noviembre. Veo en el celular que dice que el día de la Constitución, el día 10. Eso son calendarios ahí que lo tiran automáticamente. Lo tira automático. Pero ahí venimos a la discusión. El día de la Constitución fue el jueves, día 6. Aquí está. El iPhone te lo coloca como que fue ayer. El iPhone y Esa es la inteligencia artificial. Exacto. Creo que es Samsung. Te dice festivos en República Dominicana. Por eso te lo coloca. Día de la Constitución. El día de la Constitución fue el jueves. Vamos a seguir con esa lucha de modificar parte de esa ley 139 del 97. Incluso hay un proyecto del Instituto Duartiano, incluso, además, hay otro proyecto que fue aprobado en junio del diputado Sadoki Duarte, del fogoso diputado Sadoki Duarte de Cotuí, y se aprobó en primera lectura. Y Pacheco ahí dio una vuelta de maroma, lo ha dejado ahí, vamos a consensuarlo. Parece que los empresarios siguen, pero el día de Duarte, el día de la Constitución, el día de Reyes, todo eso hay que sacarlo de los feriados que se mueven. 51 días para terminar el año. Dice el Banco Central que más o menos tendremos unos 11.700 o poco más de 11.700 millones de dólares en remesa. Dice el Banco Central por encima de la meta. Yo pensaba que la meta este año era llegar a los 12.000 millones. Pero hasta octubre, 9.878 millones de dólares. Eso es un 10.4% más que el año pasado, lo que quiere decir que los dominicanos siguen enviando sus remesas para acá, para la República Dominicana. Ya ustedes mencionaron lo del Consejo de la Magistratura, 83 postulantes. De eso hay un buen artículo de Federico Méndez en el Caribe. 43 son jueces activos, de alta corte, de corte de apelación, que están activos, ejerciendo, y van a aspirar a entrar a uno de esos lados. Vamos a ver si no suscitan tantas discusiones ahora como la vez anterior. El método de votación va a ser el mismo. El juez del Tribunal Constitucional, Alejandro Vargas, había propuesto un sorteo, que se sortearan las preguntas y se las distribuyeran entre los consejeros, porque así no le hacen preguntas convenientemente acordadas a un postulante que se la saben todas y una más, dice el juez Alejandro Vargas. Por ejemplo, si yo te voy a preguntar a ti, Yanesi, yo te digo, mira, te voy a preguntar estas 3 cosas. Y entonces tú te las embotellas todas. Sí, y diserta, y coge cuadre, y dice, y da fecha. Y dice, ¿qué erudición tiene Yanesi? Y da pelo. Da pelo y pela que da. Pero va a seguir el mismo método. Así no se vale. Un consejero quiere favorecer a alguien, le va a hacer la preguntita fácil. Ahí está. La convocatoria es para las 9. Me llamó la atención que dice que la va a encabezar el presidente y la vicepresidenta. Y dije, uno de los dos. El asunto es que a las 10:30 el presidente va a salir para recibir a la gobernadora 8 de Nueva York. De Nueva York. A las 10:30. Entonces el presidente va a dejar el consejo para recibir a la señora gobernadora que la han tratado a cuerpo de reina en Santiago de los Caballeros. A propósito, hablaba con los compadres anoche de Mandani, los compadres taxistas de allá. Ah, sí. Ellos tienen su opinión, pero... ¿Qué opinan de ellos? ¿Les gusta Mandani? Ni tanto, porque la tendencia es aumentar, en respecto a los taxistas, aumentar. Entonces dice que va a bajar. Entonces ellos ven como que es realizable eso, que tal vez él decía, bueno, lo voy a congelar. Pero ellos no tienen muchas expectativas y están viendo como cosas
irrealizable. Populistas. Pero lo que quiero señalar es, ustedes recuerdan que se está pagando un peaje en Manhattan, en sectores de Manhattan, y la gobernadora se opone a quitarlo. Incluso Trump dijo que lo iba a quitar y ella se reunió con Trump en febrero de este año, o sea, días después de Trump asumir, y ella le dijo a Trump, yo voy a seguir. Si algún periodista la ve por ahí, pregúntele su posición sobre el peaje a la gobernadora Hochul. Kathy Hochul. Katy, cariñosamente. Kathy Hochul. Pregúntenle a la buena. Pero bien, el tema es el Consejo de la Magistratura. Lo del cierre de gobierno, finalmente, realmente se ha allanado el camino. Por Exacto, el cierre, falta todavía. el cierre sigue. Y se están dando situaciones de novela. Para completar los 60 hubo que esperar, todo el mundo sentado, esperando uno de Texas, que venía casi a pie porque hay problemas de los vuelos. Espera, acá hay 59, pero fulanito, él va a votar. Y se sentaron a esperar. Y llegó y votaron. Ahora tiene que reunirse la Cámara de Representantes, pero cuando llama, la mayoría de representantes, diputados, no están en Washington. Y el presidente de la Cámara de Representantes dio un plazo de 36 horas para que vayan todos, que vengan todos. ¿Y cómo se dice en inglés? Voten, honorable, voten. Voten, honorable. Voten, entren todos. Es decir, que los representantes tal vez se reúnen mañana porque van a esperar que llegue, porque cuando convocaron todito, cogieron el cierre y se fueron, me imagino, para sus respectivos pueblos. Ahí está, hay un acuerdo parcial, 7 demócratas brincaron la tablita, el 8º voto es de un independiente, y yo estaba viendo los argumentos, es que no es fácil mantener ese cierre, ¿entiendes? Y tú como político, como legislador en tu comunidad, no es fácil. Pero el momento de crispación que hay en Estados Unidos provocó esa situación. Entre lo que no están cobrando, hay 800,000 guardias, son 2.2 millones. Y miren el caso de los controladores. Los controladores tienen que trabajar obligados. O sea, ellos le van a pagar 30 días, después de los 30 días, pero tienen que trabajar obligados por ley. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Mandan un certificado médico. Y dicen que no pueden ir. No pueden ir, se inventan una excusa. Claro. Y a eso que claro, que cualquiera dice, yo no voy a montar en un avión con un controlador dormitando. No, eso es así, pero ni modo. Ahí está eso. Yo creo que la sociedad norteamericana está exageradamente dividida, exageradamente polarizada. Yo creo que Trump debe aprovechar los últimos acontecimientos para reflexionar, no solo los resultados en Nueva York, New Jersey, Virginia, California, Pensilvania, sino el abucheo, que a través del canal de YouTube de Catherine yo me enteré del abucheo. Un abucheo sostenido. Sostenido, no lo dejaron hablar. Ayer CNN, que no es la mejor referencia, publicó una encuesta. Dice que la popularidad de Trump está en 37%, la más baja, pero que el 72% cree que la economía va mal. Entonces, Trump debe reflexionar porque debe recibir el mensaje de que algo no está funcionando. Y a los salameros, a los que le dicen sí a Trump, que piense que el año que viene, en noviembre, va a haber elecciones. Y no me refiero a los de Estados Unidos, a todos estos presidentes de la región, del área, porque puede cambiar el año que viene, en noviembre, diciembre, enero, puede cambiar la correlación de fuerza y Trump no va a tener la misma fuerza. A propósito, se va a reunir, parece ya, con Putin definitivamente. Ahí se calentaron Lavrov y Marco Rubio. Dice Putin que él va a dirigir personalmente ese problema. Bueno. Sí, porque si Putin y Trump duran 2 horas hablando, y Lavrov y Marco Rubio duran 1 hora y después quieran seguir hablando, y al final resulta que hay un desacuerdo, ahí falló alguien. Buen día, Nelson. Buen día, Katy. Buenos días a la audiencia. Buenos días a todo el equipo de Despierta con CDN. Qué gusto que nos acompañen como cada mañana en este martes. Hoy sí, 11 de noviembre, porque la semana pasada hubo ahí, o ayer creo que fue que yo dije 11 de noviembre y no era Sí. 11 de noviembre, no, fue la semana pasada. Un abrazo para la producción del programa, un abrazo para todo el equipo técnico. Estamos en Navidad, así es. El equipo del canal tiene preparado hoy chocolate caliente, galletitas de jengibre. Eso me han orejeado. Así que atención a Joel, atención a Amelia. Esperamos nuestra galletita de jengibre. Si a ustedes les gustan, pues quizás pásense por acá. Digo yo, a lo mejor es para todo el mundo. Entren todos. No, debieran mandar una cámara ahí abajo. Yo vi la convocatoria a las 8:30. Por de la eso te mañana. digo, deberíamos tener En el allí lobby. para que la gente... Muy lindo que está la decoración. Que nos envíen del nuestra logo. galletita porque a las 8:30 nosotros todavía estamos aquí.
Pero no, mandamos una cámara, vamos a transmitir eso. Mandamos una cámara y un emisario para que nos traiga galletitas. galletitas. Una bandeja, con una bandeja. Está en pauta a las 8:30. Está en pauta. Miren, antes de continuar con el saludo, quiero aprovechar el espacio para solidarizarme con el buen amigo Osiris de León, geólogo, especialista en diversos temas. Osiris es un científico y además es una persona muy amiga de Multimedios del Caribe. Su madre, la señora Roilda Ismaela de León, falleció la semana pasada precisamente en la ciudad de Nueva York, y Osiris ha escrito unas líneas muy bonitas que además están narradas con ese estilo muy particular de Osiris y en virtud de sus conocimientos. Osiris además argumenta: en polvo eres y en polvo te convertirás, pero le dice: te vas a convertir en polvo de estrellas, como ese polvo que te creó, y habla pues desde su lógica también como geólogo, pero como hijo. Así que un abrazo para Osiris, un abrazo para toda su familia. La señora Roilda Ismaela falleció a los 91 años. 91 vueltas al sol, dice Osiris. Abrazo para este querido amigo y profesional que nos distingue con su amistad y además con sus artículos en el periódico El Caribe y sus participaciones habituales acá en nuestro programa. Como bien señala Nelson, en Estados Unidos hay un poco de humo blanco, pero todavía no hay humo blanco completo. Esta situación del cierre de gobierno que ha provocado traspié, sin duda, en el tema de la aviación. Muchas personas han perdido sus vuelos. Me gustó un artículo de Cándida Costa en el Listín Diario, que ella se vale de la aplicación FlyAware y me la pude imaginar entretenida en la aplicación. Me la imaginé entretenida, Cándida, un abrazo para ella, que dice: en el aeropuerto tales y tales y tales vuelos cancelados. Ojo, porque acá ayer nosotros tuvimos una rueda de prensa, la semanal del presidente Abinader, en donde se destacan los logros en materia turística y en donde en cierta forma se minimiza el impacto de lo que son estos cierres, estas cancelaciones, estas suspensiones, estos retrasos en vuelos para el turismo de la República Dominicana. Yo creo que es algo que no se puede minimizar. Claro que hay que buscar los datos específicos. Al Ministerio de Turismo le gusta hablar mucho con datos, pero creo que no es algo para dejar pasar así como que, bueno, como que es que eso no nos afecta. Nos afecta. Cualquier persona que tenga unas vacaciones programadas a República Dominicana, señores, nosotros porque vivimos en donde la gente vacaciona, por ahí, I live where you vacation. Pero la verdad es que el promedio del estadounidense que viene a la República Dominicana se puede pasar quizás algunos años ahorrando para venir con toda su familia, y esto puede significar un traspié mayor. Entonces, bueno, claro, por supuesto, para las finanzas y para los números de la República Dominicana, esos datos habrá que revisarlos. No es necesariamente un número mayor porque tenemos vuelos de otras partes del mundo, etcétera, pero sí hay retrasos. Esto está definitivamente afectando. Nosotros tratamos de darle siempre la mejor cara al turismo, que es como debe ser. Ojo que el presidente Abinader confirma que va a asistir a la Feria Internacional de Turismo de Madrid, FITUR, en enero. O sea, de que sí va. Antes lo había dejado como medio colar, aunque la mayoría pensaba que sí. Y ha dicho que Pedernales estará en el centro de la atención. Me parece a mí que yo había escuchado que era Miches, pero finalmente se decidió que será Pedernales la bandera de la República Dominicana. Pedernales va a ser. Exacto. Se había dicho antes que iba a ser Miches, por eso lo menciono. Se había dejado colar que iba a ser Miches, pero no. La bandera va a ser Pedernales. Estamos a 50 días para que se acabe el año, 51 para el primero del 2026. Yo sé que tú siempre dices uno más, porque Nelson contabiliza hasta que arranca 2026. Y yo contabilizo hasta el 31. No, yo contabilizo el día de hoy. Yo no cuento hoy. Ahí es que está la diferencia. Esa es la diferencia. Yo cuento mañana. Para mí son 51 y para ti 50. No, pero ya hoy está despachado. Ya hoy, gracias a Dios, vimos la luz del sol. No, pero no se ha terminado, hay que verlo terminar. No es como se termina, no es como se comienza, sino como se termina. También es verdad, Uno no sabe. Bueno, pues así las cosas. Finalmente, compañeros, ya hablamos de la expectativa en el Consejo Nacional de la Magistratura. Y a propósito de eso, yo quiero que lean con detalle, quizás lo mencionamos más adelante en la parte del análisis, la
comunicación de la Red de Observadores por la Institucionalidad, ROI. Eso está conformado por varios grupos de la sociedad civil, entre ellos Participación Ciudadana, pero también vi ahí a Patricia Santana y a otras destacadas abogadas, que mencionan algo de lo que nosotros hablamos acá. Y es que cuando usted emite un acta de una reunión del Consejo Nacional de la Magistratura, cualquier omisión te hace pensar que hay algo que está mal. Entonces usted no puede omitir quién dijo qué, quién opinó de tal persona, de qué manera. O sea, el acta, que me corrija Federico, que es abogado, debería ser casi que un instrumento forense. Lo es, claro. En este caso no puede serlo. No se puede hacer un instrumento forense de lo que fue esa reunión del Consejo Nacional de la Magistratura si no se dice quién dijo qué y por qué dijo qué. Y en qué, o sea, quién votó por quién. Además, no solamente quién votó por quién, sino por qué se votó de una manera u otra. Esos argumentos no está claro. Esa transcripción inextensa, gracias Federico por ese concepto jurídico que es muy importante para este análisis, tiene que estar allí. Si no está allí, no me hablen a mí de transparencia. Entonces, este gobierno que se planta una y otra vez como el gobierno de la transparencia, además de hacer eso, cuando le preguntan ayer al presidente en la semanal, el presidente dice, Antoliano, responde tú ahí. Así no. Así no. Francisco, buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Vamos de inmediato a compartir las informaciones que traemos en el periódico de nuestra casa, El Caribe, en su portada. Lo hacemos con una falla eléctrica que afectó varias estaciones del metro. La OPRED informó que el incidente ocasionó la interrupción del servicio entre las estaciones Mamá Tingó, Gregorio Luperón y Peña Gómez, correspondientes a la línea 1 en Santo Domingo. Vamos ahora a hablar de las remesas que ascienden a 9.878.4 millones de dólares. Esto abarca el espacio entre enero a octubre. Indican las autoridades que ha aumentado un 10.8%. Y continuando con temas económicos, Andy Dawarre analiza el uso de la tasa del dólar como ancla para el control de la inflación. Invitamos a leer este importante análisis. Cerramos las principales en portada esta mañana en El Caribe con el Consejo Nacional de la Magistratura, precisamente, Catherine, que inicia hoy las vistas públicas y las evaluaciones de 83 candidatos a ocupar vacantes de altas cortes. Vamos ahora a la contraportada del Caribe esta mañana con noticias del mundo de los deportes. Hablamos de la CONCACAF, que ha confirmado el calendario y las sedes de la final de la Copa del Caribe 2025. La final a doble partido entre Mont Pleasant de Jamaica y OIM FC se disputará el 25 de este mes en el juego de ida que se realizará en el Estadio Cibao en la ciudad de Santiago. Ahora vamos a nuestro portal digital www.cdn.com.do. Aquí usted puede conocer otras importantes noticias a nivel local e internacional, como esta del presidente Luis Abinader, quien afirmó que el cierre del gobierno en Estados Unidos afectó de manera indirecta al turismo en República Dominicana. En otra nota, matan a un hombre de una pedrada. Esto ocurrió en el sector La Mina, en Mao, provincia de Valverde. Y cerramos con la Selección Nacional de Fútbol que se estrena este martes en el Colegio Iberia Tuto Tavares. Así que todas estas informaciones pueden ser ampliadas en nuestro portal www.cdn.com.do. Nosotros también les invitamos para que adquieran una edición impresa del periódico El Caribe. Es todo de nuestra parte, continuamos con más en Despierta. Vamos al reporte del clima con Jim Suriel. Adelante, Jim.
Muchísimas gracias, muy buenos días. Vamos ahora a conocer las informaciones meteorológicas para nuestro país, ya que tendremos durante las próximas horas la cercanía de una vaguada frontal que se ubicará al norte de República Dominicana. Por lo tanto, estará incrementando la nubosidad y la posibilidad de precipitaciones en gran parte de nuestro país. Sobre todo a partir de esta tarde y esta noche tendremos un incremento de las lluvias hacia la región del Cibao. También podrían ocurrir algunos chubascos, especialmente hacia el litoral caribeño. Esa vaguada se quedará con nosotros durante el resto de esta semana, por lo tanto el pronóstico es lluvioso también en nuestro país en las tardes y también durante las noches. Se acerca igualmente el cuarto frente frío que ya ha salido desde Estados Unidos y se acerca a Bahamas y también a Cuba, donde estará descendiendo las temperaturas de manera significativa. Incluso en zonas de México y Centroamérica, los indicadores serán muy fríos porque está acompañada de una masa de aire polar. Ese frente frío se tornará estacionario al norte del Caribe y la masa de aire polar también avanzará al norte de nuestra región. El frente no llegará hasta República Dominicana, pero se encargará de refrescar así el ambiente de manera indirecta, porque los vientos en las noches regresan desde el este-noreste y permanecen así muy frescos hasta las 8 o 9 de la mañana del día siguiente. Además de las precipitaciones que hoy estarán incrementando en algunas provincias, tendremos el impulso de esa masa de aire muy fría hasta el territorio nacional. Así que mucha atención hacia la zona montañosa de la Cordillera Central y hacia el Cibao, porque en las noches y madrugadas el ambiente se tornará muy fresco. Incluso para el fin de semana que viene, el Frente Frío número 5 también estará desplazándose hacia nuestro país. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Muchas gracias, Jen. A la pausa. 7:46 minutos de la mañana. Gracias a ustedes por continuar con nosotros. Miren, antes de leer los comentarios en Facebook Live, me acaban de escribir y un pajarito. Cuando yo digo lo del pajarito, me acuerdo del infeliz. Ay, Maduro. Cuidado con el pajarito. Ay, Maduro. No. Que no firmó la CELAC. Sí, me han confirmado un dato interesante. ¿Cuántos de ustedes, compañeros, van? Bueno, yo creo que todos ustedes hacen mercado personal. ¿Tú haces mercado, Nelson? ¿Tú personalmente? ¿Tú vas al supermercado y compras tus cosas? Sí. Sí, ¿verdad? Federico también. Todos los días yo voy al Todos los supermercado. días. Federico, un hombre que le... Yo me enamoro en el supermercado. Exacto. Yanesi, ¿tú habitualmente vas al A supermercado? mí no me gusta ir al súper, te Tú lo lo- tengo que decir. tú lo delegas. ¿Pero qué tú Ay, quieres? sí. ¿Los precios? Pero ella va hoy, fíjate que se vistió de negro. Podría vestirse también de naranja. Está muy naranja y caro, negro. está muy Halloween. caro el súper. Halloween, la casa del terror. Quizás con esa realidad se consiguió la nueva embajadora de Estados Unidos, Francis... Lea Campos. Lea Francis Campos. Ay, Que me cae muy parece bien esa que la embajadora. vieron el fin de semana, ayer, haciendo su mercado, su compra en un importante supermercado de la capital. Y dice, mira, muy sencilla esa mujer, me hablaron maravillas de ella. Muy sencilla, hizo su mercado tranquilita, claro que tenía su seguridad como debe ser, pero bueno, ella, lo primero que ella hizo cuando llegó a República Dominicana, y eso lo destacó mucho Yanesi, fue ir a la catedral, a saludar al Altísimo. Ella es de El primer religión mensaje católica, fue su primer mensaje. de- Y mira, este parece que es un segundo mensaje, es una mujer aterrizada. Que es no una anda hablando, mujer sino aterrizada. Sí, Y cuando decimos igualito. aterrizada, por si acaso esto lo escucha la embajadora o alguien de su equipo que no sea dominicano, nos referimos a que es una mujer que quiere conocer la realidad en primera persona, que no quiere que le cuente cosas. Ahí se fue entonces la embajadora. No se ha reunido todavía con el presidente Abinader a entregar las cartas credenciales. Entendemos que eso debe ocurrir en los próximos días. Ya hizo, sí, la primera... parte protocolar con el canciller de la República, que son las llamadas copias de estilo, y ya posteriormente entonces veremos oficializar la labor diplomática de Lea Francis Campos acá en la República Sí, Dominicana. déjame hacer un paréntesis, porque quizás con el tiempo, Dime. ella es el rostro humano, Sí, ella, claro. incluso muy diplomática, contrario al otro, que no empujaba puertas, él el marido, no lo No, me tocaba, quedo. él empujaba. Pero Pero yo que estoy haciendo un mensaje positivo, no. No, es que hay que comparar, hay que Espérate comparar. cuando Yo no Lea estoy Francis comparando tire los nada. primeros bombazos. ¿Entiendes? Ah, no, por amor no quita conocimiento. Claro, amor no quita conocimiento. Que no. No. No.
Miren, Lo que pasa hay es gente que No, sí, no, que pero yo novela. Hay gente que saludo sí. y esa mujer sintonizó con el espíritu cristiano de este pueblo. Las vez. dos señales son las dos cosas que más importan a los seres humanos, que es la espiritualidad en cualquier faceta que sea y en cualquier cultura. Y el alimento del espíritu, que es Dios, y el alimento del cuerpo en la pirámide de Maslow, que es lo más importante, que es la comida. La comida. Entonces, las dos cosas que mueven a la gente, Mire, poeta. por las No. que tumban un gobierno, Óyeme. a esas dos, a ella Poeta, fue. hay un colega director de periódico que también le presta atención a aquellas solteras sin compromiso. Ay, no, por favor, eso no, Sí. ni lo mencionen. Pero tú lo leíste. Sí, Eso pero es lo leí y lo rechazo. ¿Y por qué? Bueno, porque me parece muy odioso que una mujer con tantas virtudes desde el punto de vista profesional Pero y no de personal la crítica que están haciendo ese destaque de comentario, eso. es desde la exaltación. Sí, que es otra Pero cualidad adicional. Así fue que yo lo vi. ese cuadro es un cuadro absolutamente machista. Es un cuadro, sí, claro es que verdad, sí. claro. Es un cuadro machista, es un cuadro que habla muy mal. Esa mujer tiene muchísimas cosas de las que, por las que se puede titular su labor, y no porque si es soltera o codiciada. Por el amor de Dios, es un atraso. Pero es Es que no, pero tú cosa de puedes, tú esa. puedes decir que yo trabajo para la CIA. Bueno, por Pero supuesto. te estoy diciendo, te supuesto. estoy diciendo. Pero ¿quién fue que- Equilíbrame el asunto. No, Pero yo está lo- bien yo lo así, digo. no te Pero gusta, que está Catherine, bien. esa combinación. No me gusta porque ¿a quién le importa? Pero- O sea, ¿a quién le importa Bueno, si ella es soltera o no? Ay, que empezamos, no, tú- tú tú eso, querías- ay, muchísima gente. ¿A ti te importa? a mí, Muchísima por ejemplo, a mí gente. me No, importa. pero no para Bobinando. titularlo, de verdad no. Usted saludó que ella estaba en el súper. Sí, salud. Ok. No, me pareció chévere. O sea, me pareció Siga, una siga, cosa señora. interesante. ¿A ti no te gustó que fuera al supermercado? Yo sé, yo estoy bien, yo la veo. ¿A ti te gustó lo del comentario de la soltería? Yo creo que Eso yo no me provoque. Yo creo que yo escribí que está respetando los modales diplomáticos, aunque no es de carrera. Sí. Te digo que no es de carrera también. Está bien, no me provoque. Pero que no es de carrera. No me provoque. Entonces, lo que quiero decirte, cuando ella comienza a decir que Estados Unidos, que la República Dominicana, que Claro. esto, que los Cuando derechos saca la humanos, agenda. que Cuando- las ejecuciones extrajudiciales, que... Sí. y Cuando mi- salgan los informes. Cuando vengan cuando los lo duros, digan. la El parte informe del dura. Departamento de Estado. Lo primero que ella tú lo acabas dijo de que decir. venía para acá era atajar a los chinos. Correcto. Hoy vamos a hablar de eso, por cierto, del tema del comercio chino. ¿Sí viene Rosa? Sí. Sí, Doña Rosa Rosa, viene. sí. Pero te dispersé cuando tú saludabas. No, Hay que yo- ver las dos caras, esa es la dialéctica de la vida. Ay, Nelson, por el amor de Dios. Hay cosas como que no vale destacar, pero bueno, está bien, yo te lo respeto, amén. Vamos a seguir. Señores, hoy viene Pepe Abreu también. Viene Pepe. Sí. Pepe. Hoy Pepe no hay- Abreu. hoy no hay Facebook. Pepe. Sí, hay Facebook, hay gente que está conectada por ahí. Está Josefina Taveras, desde San Pedro. Está también Don Nelson, que estás elegante. Gracias. San Pedro de ¿Tú ves? Macorís. ¿Qué tú vas a decir de esa televidente? Bueno, está bien, ella tiene derecho. Ella pero tiene derecho ella no de tiene decir un que tú tit- elegante. Pero ella es directora de un periódico. ¿Ves? Si tienen que hablar de ti en un periódico, Yo, tú eres un yo no hombre he mencionado a nadie. Yo ¿Cuál, dije- cuál yo- es tu edad? Yo dije que yo leí. Diga su edad, compañera. No puede. Que yo leí por ahí. Diga su edad. ¿Tú ves? Vamos al Facebook, compañero. Esos son Vamos al recursos, Diga su edad. son recursos bajos que se No, un utilizan. recurso bajo, exactamente. Me piropean, que entonces ella quiere ahora decirme que yo soy viejo. No, yo no te Canuto. estoy diciendo viejo. Pero Yo te sí- estoy diciendo sigue. que tú tienes una trayectoria amplia. Pero que ella Catherine. abandonó. Es muy Mira, buena la recomendación de que el ella video abandonó menos que a no la escucharon. tableta. Cógela. No, ya saluda. sigo. Ahí está Monchi Hiraldo desde Navarrete. Comenta por aquí también Kelvin Torres que está conectado. Ay, gracias por felicitar a mi hijo que cumplió años. Gracias, Kelvin, así es. Estuvimos el fin de Gonzalo. semana de celebración, así Esa es. edad sí se puede preguntar. Sí, ¿Cuánto? claro, 6 añitos 6 tiene años. Gonzi, una Tan belleza. bello. Henry Santana está en Higüey, también está por acá Alan Daniel Vargas Corsino, que Alan quiere trabajar en CDN como reportero. Bueno, ven y habla con Albanelli, Alan, a ver si... ¿Pero dónde vive? ¿De qué? ¿De dónde Bueno. reporta él? Yo creo que de Santiago. De Santiago. Sí. Está bien. Pero él tiene solo 14 años, entonces todavía no puede trabajar. Puede seguir estudiando, prepararse y en el camino, si a usted todavía en unos cuantos añitos le quedan ganas de meterse en esta candela, pues entonces acá estamos felices de recibir sus credenciales, querido Alan. Está por acá Jacqueline Pérez, feliz miércoles desde Atomayor. Kelvin Torres, ya lo saludé, gracias amigo. Francisco Marte, díganme del Vaticano y la Virgen. Sí, lo mencionamos la semana pasada, Francisco, que parece que se le quería dar una connotación
a la Virgen María es superior a la que normalmente se tiene sobre ella. Y lo que nos dijo acá el buen amigo Pablo Mella, sacerdote jesuita, es que, bueno, o sea, las cosas quedan prácticamente igual. O sea, la Virgen María sigue siendo la madre de Jesús, pero no es corredentora, esa era la palabra, corredentora. Por acá está Josie Martínez, todo se ve hermoso allá, gracias. A ver. Y Marte Montesinos, que escribe Gluber Díaz desde Nagua. Así que empezamos, amigos, con informaciones. Son las 7:55 de la mañana. Nos fuimos largo hoy. Bueno. El presidente Luis Abinader y el ministro de Turismo, David Collado, aclararon el día de ayer lunes que el cierre del gobierno de los Estados Unidos ha afectado de manera indirecta al turismo de la República Dominicana. Yadela Pimentel nos tiene los detalles. Este cierre provocó en Estados Unidos la cancelación de más de 1.000 vuelos. David Collado, ministro de Turismo, durante el encuentro la semanal con la prensa que se realizó este lunes en Punta Cana, manifestó que los efectos de esta decisión han sido mínimos. Obviamente que de manera indirecta tuvo que haber afectado esta parálisis de más de 1.000 vuelos en los Estados Unidos, que representa nuestro principal mercado. Más de un 50% de todos los turistas que llegan a República Dominicana llegan desde los Estados Unidos. Pero podemos decir que el día de hoy, justo el día de hoy, en el mes de noviembre, han llegado a República Dominicana más de 213.000 turistas, creciendo un 7%, por lo cual, pese a estas dificultades, República Dominicana sigue creciendo. Los vuelos menos afectados han sido los internacionales. Recuérdense que hay muchos hubs, o sea, en Estados Unidos, o sea, que si bien no se afectan los internacionales, sí los turistas que llegan de otros estados, pues se afectan en la conexión y aún así, pues hemos logrado esos números que menciona David. Entre lo que resta de 2025 y el año 2026, el gobierno invertirá en aeropuertos del país unos $700 millones. De los cuales ya se están invirtiendo en Punta Cana, tanto en el centro logístico, donde recientemente ya inauguraron su terminal B. Pero asimismo, el Aeropuerto Internacional del Cibao en Santiago, donde están haciendo una inversión de alrededor de $300 millones en su nueva terminal, la expansión de la pista de aterrizaje, donde ya le va a permitir que aeronaves de cuerpo ancho puedan aterrizar para tener conectividad con Europa. Asimismo, el mandatario expresó que el gobierno aspira a que el perfil del turismo en Pedernales sea familiar y que respete los derechos de la niñez. ¿Qué es lo conveniente? No solamente desde el punto de vista ético. Nosotros queremos turistas, no queremos delincuentes. Y la inmensa mayoría de los visitantes, por decir el 99.9%, es un turismo sano, es un turismo de familia. Pero queremos evitar que ese 0.1 llegue al país. El presidente Abinader también confirmó su participación en Fitur del próximo año, donde el tema central para la República Dominicana será el turismo en Pedernales. Yadela Pimentel, CDN. Bien, vimos ese reporte y en otro tema que ha ocupado bastante la agenda en estos días son los casos de personas pedidas en extradición acusadas de narcotráfico por el gobierno de los Estados Unidos. Y con relación a ese tema, ayer el dirigente del Partido Revolucionario Moderno, Guido Gómez Mazara, aseguró que ningún miembro de esa organización debe estar por encima de la ley. Así fue que lo planteó al referirse a este caso de narcotráfico que vinculados a personas ligadas al partido de gobierno. Yocasta Veras con los detalles. Guido Gómez Mazara afirmó que la institucionalidad del PRM no tolera actuaciones que violenten la ley ni respalda a ningún miembro que incurra en faltas éticas o delictivas. Destacó que todo aquel que haya cometido un delito debe ser sometido a la justicia sin importar su posición dentro del partido. Pero todo el del PRM que tenga un problema, que lo procesen.
que lo que nosotros no podemos estar es apañando complicidades de cualquier naturaleza. El que hizo algo incorrecto, que lo sometan a la acción de la justicia. Ante la pregunta sobre si los escándalos relacionados con el narcotráfico podrían afectar la imagen o la permanencia del PRM en el poder, Gómez Mazara respondió lo siguiente. Que bajo ningún concepto la línea institucional del partido ha implicado niveles de complicidad. Si nosotros fuésemos irresponsables respondiendo políticamente a un fenómeno que ha dañado el sistema de partidos, comenzaríamos a hacer los recordatorios del lugar por aquello de mal de mucho consuelo de tontos. Se recuerda que en el partido oficialista han surgido varios escándalos de dirigentes ligados o vinculados al narcotráfico. Tal es el caso del exdiputado Miguel Gutiérrez Díaz, apresado en Miami en el 2021 y condenado a 16 años de prisión. Seguido por la exdiputada Rosamalia Pilarte, sentenciada a 5 años por lavado de activos. También está el caso del regidor Edison Herrera Silvestre, acusado de integrar una red internacional de drogas, y el ex asesor del Poder Ejecutivo Fabio Augusto Jorge Puras, investigado por distribución de cocaína entre Colombia, República Dominicana y Estados Unidos, entre otros más. Finalmente, al referirse al futuro del sistema de partidos políticos, expresó: Mira, los partidos políticos tienen un dilema entre el principio de la presunción de inocencia, que es la garantía para que un sinnúmero de sinvergüenzas se metan en los partidos y dañen con sus inconductas la reputación del partido. Entonces yo creo que los partidos tienen que hacer un esfuerzo en esa dirección, serio, responsable, y dejarse de complicidades. Las declaraciones de Gómez Mazara reafirman la posición de que la transparencia y la responsabilidad deben prevalecer en el ejercicio político como base para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones. Estas palabras fueron emitidas en la conferencia República Dominicana de cara al futuro que le espera al sistema de partidos, realizada en el Salón de Actos del Politécnico Villamella, Santo Domingo Norte. Yocasta Veras, CDN. Bueno, vimos ese reporte bastante completo de Yocasta Veras sobre estos casos que se han vuelto ya frecuentes de figuras vinculadas al partido de gobierno. Me inscribo todavía en el grupo que le da el espacio de la duda, al espacio de un voto de confianza a las autoridades del partido de gobierno de que están haciendo la tarea que deben hacer. Sin embargo, en la medida en que van ocurriendo y sale otro, y sale otro, y sale otro, bueno, pues los cuestionamientos que pueda hacerse la ciudadanía sobre los niveles de control interno que tiene el Partido Revolucionario Moderno para que el dinero vinculado al crimen organizado permee sus estructuras internas está más que justificado. Cuando hacemos una revisión de las figuras que salieron electas en la boleta del partido de gobierno, como es el caso de Amalia Pilarte en La Vega, que ya fue condenada por lavado de activos. El caso de Miguel Gutiérrez, que se declaró culpable, fue diputado también. El caso de la diputada Jacqueline Fernández o Hernández, que es la esposa o fue esposa, ella está en proceso de divorcio, ya se divorció, de este último caso de La Romana, pues todos tienen algo en común. Son los más votados en sus respectivas comunidades. Entonces, cabe la pregunta: ¿qué tanto ha influido la posibilidad de que el dinero proveniente del crimen organizado de origen ilícito influya en la inclinación del votante? Yo creo que está más que justificada la discusión, la preocupación de que el dinero del crimen organizado no tiene competencia al momento de un cargo de elección popular, específicamente en niveles de regidurías, alcaldías, diputaciones, porque ya los casos están ahí. De todo esto, además de la batalla
contra el crimen organizado, contra el narcotráfico que tiene el gobierno. Entonces hay que pasar a debatir el origen del financiamiento de la política, porque estos casos lo ponen en evidencia. ¿Cómo compite un dirigente político serio que no tiene acceso a recursos tan abundantes como sí son los que provienen del crimen organizado, para evitar y competir en igualdad de condiciones con personas que reciben financiamiento posiblemente de dinero proveniente del narcotráfico? Es una preocupación válida y que las autoridades de los partidos políticos tienen que analizar, y también de la Junta Central Electoral deben tomar en consideración. Bien, bueno, los hechos están ahí y lo que pasó y lo que ha pasado y lo que seguramente seguirá pasando es grave. Pero hay que decir también que el partido, el PRM, ante esa secuencia de legisladores y de funcionarios electos por elección popular, pues es grave. Ha pasado antes, pero esto que estamos viendo rompe un patrón, hay que decirlo, y eso es lo que dice el señor Guido Gómez Mazara. Ahora, lo que hay que ver es también, y creo que lleva la razón en esto, es para pensar si el narco se ha enquistado en un partido, hay que ver si el partido protege a esos narcos. Yo creo que la posición del partido y la posición del gobierno ha sido muy clara, demarcándose de todos esos actores, porque lo que verdaderamente preocupa es la penetración del narco en la política. Porque así como los banqueros, y no lo que están apretando, ¿no?, como los banqueros legislan para sí, para protegerse, ¿a quiénes protegen los narcos? Entonces, lo que hay que decir finalmente es al partido de gobierno que siga demarcándose, pero tampoco se lo deje todo a la justicia, que asuma un rol más activo y que depure ahora en limpio, para que nuevos casos por venir, o probablemente por venir, pues puedan demarcarse de antemano. Sí, yo coincido con eso último. El PRM debe hacer un despojo, una cosa así, un acto de exorcizar, para sacar esos demonios, porque está en una mala racha, es una seguidilla. Pero ojo, hay que darle contexto a esto. Eso es común casi a todos los partidos, uno más que otro, y en algún momento se cae en un escalón como el PRM ahora, pero todos los partidos han tenido su narco, que tiene su falla de origen de cómo se han metido en todas estas malas mañas a las campañas políticas, cómo se eligen los candidatos, procesos amañados, encuestas amañadas, de dedo, de reserva, de pacto de aposento, de acuerdo con tránsfuga, donde no vale la virtud, sino el tamaño del bolsillo del que está aspirando. Eso es un mal. Ojalá que eso no se intronice de manera definitiva en la política dominicana y tampoco llegue a las instituciones. Por ejemplo, creo que hoy ya la Suprema va a tratar a conocer el pedido de extradición de Tian Baque, que llama. Yo estoy seguro que si es hoy o mañana o pasado, lo van a extraditar, que está pedido por Estados Unidos. Entonces ahí están funcionando los mecanismos del sistema. Yo estoy de acuerdo, claro. Se presta para muchas conjeturas. Ahí estaban hablando y escribiendo de que el esposo de esta diputada, que tal vez él financió su campaña, que la diputada perdió inicialmente un pleito en el Tribunal Superior Electoral y después el PRM se lo dio como reserva la candidatura a ella. Se dicen tantas cosas, le están sacando hasta el papá, eso no se vale. Yo creo que en lo fundamental los partidos están haciendo un esfuerzo serio para combatir estas lacras, para combatir esta corrupción que se ha introducido en sus filas. Pero de ahí a tratar de nosotros de apañar cualquier tipo de actitud o de sacarle punta a favor de uno o de otro, es como decía Guido, mal de mucho, consuelo de tontos. Yo digo de pocos siempre. Consuelo de pocos. Pero es como el conejo diciéndole a un burro orejú, porque todos están marcados. Exacto. Sí, lo hemos dicho en ocasiones anteriores. Cuando veas la barba de tu vecino arder, pues entonces ponte en eso, ¿no? El tema acá con los partidos, lo hemos dicho acá en varias ocasiones, en Despierta con CDN, creo que no vale la pena abundar sobre el particular porque ya mis compañeros hicieron las precisiones necesarias. Tiene que ver con la legitimidad que tienen los partidos políticos para seguir siendo una formación clave de la estructura democrática de la República Dominicana. Porque evidentemente cuando saltan
estos casos de narcotráfico, que ya no se le puede llamar de presunto narcotráfico, porque si usted está en una corte de Estados Unidos y usted asume que usted traficó X cantidad de cocaína a ese país, entonces no se le puede decir presunto narcotraficante, no, usted mismo está diciendo que usted lo es. Entonces, por supuesto que en ese sentido los presuntos se quedan cortos y hay que empezar a trabajar desde adentro. He insistido en que una lucha seria en contra de eliminar o para sacar a este tipo de lacras de la estructura partidaria involucra obligatoriamente a los organismos de inteligencia. Los partidos deberían tener, si es que ya no lo están haciendo, probablemente yo no lo sepa y ya eso haya ocurrido, conversaciones determinantes con organismos de inteligencia que dejen saber quién está haciendo qué y cómo. E inmediatamente eso ocurra, uno debería ver algún tipo de separaciones de posiciones claves o ausencias en eventos, porque no quiero hacer ninguna referencia a ningún tipo de enfermedad porque no quiero que esto permee a personas que tienen algún tipo de vulnerabilidad. Pero la Biblia habla de ello. A las personas que tenían algún tipo de enfermedad nadie se les pegaba. Y entonces yo me imagino que si los organismos de inteligencia hacen lo suyo y a usted le informan de su partido que fulano está a punto, entonces usted no va para su actividad, le corre, le esquiva, en fin, dígole yo, en lo que la justicia hace su trabajo, porque esa es otra. Esa es harina de otra costal y no menos importante. Vámonos a pausa. Venimos ya. Gracias por continuar con nosotros en Despierta con CDN. Ahora vamos a hablar de un tema que ha estado generando preocupación en la comunidad china. Es el cierre de algunos establecimientos por dificultades, fallas en la construcción y otras razones que han identificado las autoridades. Hoy vamos a conversar con doña Rosa N.G. Báez. Ella es una persona muy conocida y querida por todos nosotros y nos va a acompañar para hablar de cómo ha impactado esto, la comunidad y el comercio chino en el país. Buenos días. Buenos días a todos. Placer de estar aquí con ustedes nueva vez. Doña Rosa, si usted pudiera compartir con nosotros las informaciones o más bien el análisis global de estas medidas, cómo está el comercio, la comunidad china, qué es lo que ha sucedido, cómo esto les ha afectado. Bueno, esta situación es algo que no teníamos previsto. Hemos visto que realmente también hay unas faltas por parte de los empresarios chinos que requiere de mucha orientación. Por otra parte, también la investida de varias instituciones del gobierno dominicano, porque no ha sido solamente una u otra, sino ya todo un conjunto. Yo escuché una entrevista que le hicieron al amigo Yayo San Lobatón, ¿no? Sí. Y entonces abrí los ojos y vi, inclusive se la mandé a él también, porque en esa entrevista él dice, hablando sobre el tema de la necesidad de respaldar todo lo que es la propiedad intelectual, que se habían reunido el gobierno y que iban a tomar todas estas medidas. Y entonces ya yo entendí claramente, si él lo dijo, pues fue algo planificado, aparentemente, o verificado por él, de hacer insistencia en ver todos los procedimientos de los negocios chinos en la República Dominicana y la actuación de la comunidad. Porque normalmente los negocios reciben, y ya eso es una tradición, los inspectores del Ministerio del Trabajo, los de Salud Pública, y luego entonces también los de Proconsumidor, para proteger los consumidores, especialmente de los que dispenden o venden comidas y ¿no? Pero lo del MIBET, el Ministerio de Vivienda, era otra cosa. Sin embargo, él dice que era una labor titánica lo que estaba haciendo el ministro de Vivienda, ¿no?
Y la verdad es que ante esta situación, pues, ha tenido que haber para los líderes de la colonia una gran revisión y sobre todo que no estamos en los tiempos de hace, digamos, 20 años atrás, en que aquí solo estaban los cantoneses, que han sido los que vinieron al país primeramente y los que realmente conformaron la comunidad china, con el elemento nuevo de los nuevos migrantes que han llegado, que son de otra provincia y que tienen también otras características, podemos decir, y que han venido con volúmenes grandes de dinero para la inversión en la República Dominicana, que son estos dueños de tiendas que yo misma me he sorprendido porque cuando fui por el sur, que estuve en San José de Ocoa, en San Juan de la Maguana y en Barahona y Pedernales, vi también tiendas grandes. Y muchos amigos me dicen, pero en Arabacoa hay una tienda grande, enorme, que tiene sus problemas, en Constanza también, en Villavasque. Estamos hablando también de la frontera. Sí, Santiago Rodríguez es una bastante grande. Santiago Rodríguez, Mao, sí, murió una chinita de allá, muy querida, la pobre. Entonces también en todas partes están las tiendas, ¿eh? Y todo eso también me llama preocupación, o nos llama preocupación, porque también puede ser terminar un exceso y puede terminar que con esa competencia ellos mismos se van disminuyendo, porque hay un límite para el país, aunque tenemos una suerte y ventaja, y es que la República Dominicana tenemos 11 millones de habitantes, más todo lo que tenemos que suplir, Haití también, y por ejemplo los turistas que vienen al país son otros 10 millones de personas. O sea, estamos hablando de un volumen muy especial que converge aquí en la República Dominicana. ¿Cuál es el punto de la discusión en este momento, señora Rosa? Sabemos que en algún momento se habló de una mesa de trabajo, que se iban a revisar documentos. ¿Esa conversación está caminando o no? Sí, mira, y una situación es lo siguiente. El Ministerio del MIBET identificó 126 negocios con problemas y carencias en el tema estructural. 126. 126, exacto. De esos 126 ya comenzaron por lo menos a 12 a identificarlos y darle un plazo, creo que le dieron como 3 días de que se actualizaran y definieran cuáles eran sus situaciones, porque hay muchos de ellos que tan pronto se creó esta situación, se vieron obligados a contratar ingenieros y a iniciar los procesos. Pero ¿qué sucede? Estos procesos del MIBET, es muy interesante aclararlo a la gente, le pueden iniciar a entrar, por ejemplo, los documentos de aprobación del ayuntamiento o de los ayuntamientos, pero de ahí a completar un estudio de vulnerabilidad como exige el ministro Carlos Bonilla, está la diferencia en que para unas tiendas de esa magnitud se toma 4 meses, 5 meses. Ya van 2 meses que están cerradas las primeras, digamos, 12 tiendas, y si se agregan 12 más serán 24. Y hay otras que están solamente en construcción y están paralizadas también. Entonces, el asunto está en que yo argumento y le planteo al ministro que permita que las tiendas, por lo menos que son las más grandes, de Suplax, Codeplax y de Dulce Hogar, puedan abrir las puertas y también ir trabajando en los que significan la vulnerabilidad. Porque en verdad ninguna de esas 2 tiendas realmente amerita que se cierren. O sea que hay peligro público para que la gente pueda entrar y hacer sus compras navideñas. Eso es lo cierto. Pero él vino, yo le pedí, porque ante la inflexibilidad del tema de que
ese estudio dura tanto tiempo, yo le pedí que por favor viniera y viera las estructuras. Y él lo hizo, él fue muy condescendiente y vino. Y él vino con sus ingenieros. Yo llevé también una empresa que es la Yellow, que es una empresa muy reconocida aquí en la República Dominicana e internacionalmente, que son gente que están haciendo o que han hecho muchísimos trabajos renombrados y que además está dentro del listado que acepta el MIBET, porque esa es otra cosa. En el caso de Suplax, les recomendaron un ingeniero a ellos, a los propietarios, y este ingeniero pues tomó dinero y se desapareció. Entonces ha habido casos de esta naturaleza en que realmente le engañan, no son uno ni dos a los que le engañan. Ya yo tengo una lista de gente que están así porque pagaron adelantado para que comenzaran un estudio y no le han hecho nada o se desaparecieron. ¿Y esos son ingenieros acreditados por MIBET? No, esa es otra cosa, exactamente, que han sido ingenieros así que le han recomendado. Hubo uno, el de Dulce Hogar, que se suicidó, imagínense usted, y yo he visto ¿El ingeniero o el propietario? El ingeniero. Y cuando yo voy a otra tienda, yo veo más o menos la misma estructura. Me dice, ¿quién es que hace esto? Y me resulta ser que es el muerto que se suicidó. O sea, que ese hombre hizo no sé cuántos de esas edificaciones y ahí están las situaciones. Sí. La viuda, que yo no sé quién es, pero que me han dicho que es una arquitecta o algo así, sigue con los trabajos y termina los trabajos del muerto. Y ahí está. Sí, si uno ojea los principales titulares los últimos meses, uno se da cuenta que no solamente a nivel de MIBET, por ejemplo, también el Ministerio de Trabajo ha puesto sanciones a muchos negocios. La Dirección General de Migración ha puesto sanciones a varios negocios también por contratación de trabajadores irregulares. Exacto. La Dirección de Aduana, Dirección de Impuesto Interno, o sea que es una batida conjunta. Ahora la pregunta es, esos 126 que usted señala, ¿eso es aquella fotografía en la cual se está trabajando o de ahí hacia acá se han hecho otras intervenciones en esa diferente vía adicional a estos negocios? No, en esa vía que se está trabajando. Solamente estos. Sí, no. Y ese listado me lo facilitó el mismo Ministerio de Vivienda para que yo alertara y ayudara, como nosotros somos, digamos, los líderes de la colonia china y a mí me ven como la vocera realmente. En cierta forma, pues yo he tratado de que a través de los líderes que hay en diferentes áreas, llegar a esos paisanos para que estén alerta e inicien su trabajo. E inclusive tomé el listado del MIBET, de las empresas que les rinden a ellos, para que de esas mismas empresas puedan hacer las cosas. Claro. Doña Rosa, no sé cuáles son las cifras que usted maneja. Escuché a alguien decir que será una triste Navidad para miles de empleados, además del aporte, se puede llamar así, que hacen esas empresas. Tú compras tus extensiones, tu arbolito, tu bombillito bastante barato. ¿Y qué cifra usted maneja de gente desempleada y el impacto económico? Mira, acorde con lo que me han dicho, yo hice un censo rápido de datos y hablamos de cerca de 3,000 empleados y a eso yo le planteo, inclusive se lo he dicho al presidente Luis Abinader, se lo he dicho por escrito, él leyó felizmente mi mensaje, yo dije que fue un milagro que lo leyó, pero lo leyó porque yo le pedí esa noche a Dios que me ayudara a buscar una luz en el túnel. Y a la mañana yo me dormí, que a la mañana cuando yo desperté, me vi que él lo había leído y me dijo hola. Entonces, pero bueno, es un asunto de llegar, porque está afectando a mucha gente, esa es la verdad. Yo voy a los lugares públicos, yo paso en los supermercados, muchas veces, en todas las áreas donde yo me salta la gente y me dice, por ejemplo, mira, con el caso del Dulce Hogar, un gerente ya jubilado del Banco de Reserva, sentado ahí en el Jumbo,
ahí en la Núñez de Cáceres, me llama, doña Rosa, usted, déjeme saludarla. Y me dice, mire, doña Rosa, quiero decirle a usted, yo era gerente de una oficina del Banreserva hace años. Y recuerdo que ese local que hay ahí en la Luperón era propiedad de la Gran Vía, que cuando la Gran Vía vino la crisis del COVID, esta cosa se desprendió de estas cosas, lo que hizo fue venderle a la Americana. Pero ya me recuerdo, porque parece que tenían algún tipo de préstamo con el banco, que ellos habían reestructurado el edificio. Y la Americana, cuando lo compró, también lo redobló. ¿Ves? Entonces, ese espacio donde entra el público es totalmente en orden. Ahora, el otro edificio que el chino propietario ahí construyó, sí tiene problemas. Y yo lo vi con el propio ministro. Él me enseñaba y me decía, mire, doña Rosa, digo yo, sí, yo entiendo mucho de esto porque yo también estudié ingeniería, por lo menos. Y entonces le digo, estamos de acuerdo, pero ¿por qué no permites abrir esto? Y además ellos son los que más avanzaron en el estudio de vulnerabilidad, porque tenía un ingeniero que iba haciendo las cosas. Entonces, ya para cerrar ese tema, lo correcto sería que abrieran, por lo menos, y luego con la otra empresa de Suplex, esa empresa que le decía a ustedes está haciendo su trabajo y está rindiéndole las informaciones y además, fíjate que hubo una situación, es que Onesby hizo una incursión primera con el sistema de FEMA que se usa y lo que recomienda, en ningún momento esa institución recomienda que cierren, porque no hay peligro inminente. Dicen que es moderado el peligro y cuando se habla en estructuralismo de moderado, es algo que no requiere de un cierre. Entonces ahí es que está el asunto. Yo particularmente pienso que el ministro tiene con qué definir que se abran esos negocios. Sí. Tenemos que irnos, doña Rosa, pero solamente brevemente, si usted puede decirnos, ustedes han cuantificado las pérdidas que representan estos sitios. Millonarias. ¿Pero de cuánto estamos hablando? Yo no te puedo decir, pero ahorita mismo también las mismas instituciones como la aduana y la DGI deben estar con problemas porque el dinero que esas empresas aportan al fisco es considerable, ¿tú entiendes? Las TCS que pagan también son considerables. Estamos hablando de 1.500.000 pesos, que cada mes de esos son 3 millones, son 4 millones, y el otro tantos millones, y el otro tantos millones y tantos millones. Más el problema básico y fundamental es la gente, que la gente está desesperada por tener su Navidad y esas cosas. Entonces, gracias, la idea es esto. Gracias. Ese edificio de la Luperón que usted dice, eso tiene décadas ahí. Sí, claro. Yo pude haber muerto ahí, porque yo hace años que he comprado ahí. Usted hizo el recuento de cambio de propietario. Sí. Década del edificio y década de la inundación en esa avenida frente al edificio. Exactamente. Pero de modo, ya usted ha hablado desde el punto de vista económico y también humano. Vamos a pasar. Bien, el tema de la indexación salarial, eso se ha instalado, eso involucra a unas 700.000 personas, trabajadores que podían verse impactados favorablemente de una manera u otra. Pepe Abreu, Rafael Pepe Abreu, es el presidente del CENUS, la Confederación Nacional de la Unidad Sindical, es una persona autorizada para hablar de eso. Le decía a Pepe que hoy titula principal El Caribe, que Pepe advierte que cuidado si la indexación es una distracción. Claro, él apoya la indexación, pero no quiere que ahora que se está discutiendo el Código Laboral, que la cesantía le corran por tercera a los trabajadores. Te faltó ponerle al Caribe, Pepe está chivo. Pepe, vimos tu advertencia. Vamos a ver si tú puedes manejar los dos conceptos, la indexación y en qué está el asunto del Código y la cesantía.
Sí, bueno, uno no te extraño, extrañísimo, un poquito. Un hecho nada más. La cesantía es un tema que tiene debatiéndose 13 años. Hay líderes que nunca han hablado sobre el tema de cesantía. Nunca han hablado sobre la cesantía. ¿Políticos o sindicales? No, político. Okay. Y lo digo por un líder, un líder potencial grande, que se llama Omar Fernández, ¿verdad? Un líder potencial grande. Él es de la comisión del Senado que trató sobre la reforma del Código Laboral. Yo quiero decirle a este gran equipo que nosotros nos reunimos varias veces con esa comisión, muchas veces. Nos recibía Ricardo, ¿verdad? Con los componentes de la comisión, todo. A mí siempre yo tomé una notica al margen de que nunca Omar fue a una reunión de esa. Me preocupaba, ¿entiendes? Y preguntaba, ¿por qué Omar no viene a una reunión que versa sobre un tema tan importante como la cesantía? No por nada, pero no me gustó esa señal. Y la pensé desde la visión de aquel que un tema delicado no quiere... No le quiere meter el pecho. No quiere meterle el pecho, ¿verdad? Porque es delicado. Porque todo el mundo sabe que es un poder contra poder, ¿verdad? Pues es un poder fuerte, no un poder cualquiera. Entonces, esa notica al margen, ¿verdad? Listo. Entonces, luego lo veo muy activo, ¿verdad? En el tema de la indexación, que yo saludo porque nosotros estuvimos envueltos en la indexación y debemos recordar siempre quién era el director de impuestos internos que ideó esa estrategia del tema de no indexar los salarios. ¿Quién fue? Se llamó Magín Díaz, Magín Díaz Francisco. Él era el director de impuestos internos del gobierno de Danilo Medina. Y él fue, oigan bien, quien fue donde el presidente Medina le dijo, presidente, mire, si se sigue indexando, como los salarios han ido aumentando a otros ritmos distintos a cuando al mejor estilo del doctor, eso se puso, el mejor estilo del doctor era que un secretario de Estado de ese tiempo ganaba 3,000 pesos, de cuando el doctor lo hizo en 92, esa indexación. Entonces, como un secretario de Estado ganaba 3,000 pesos, casi no había persona grabada, ¿entiendes?, en el salario. Todos los salarios prácticamente eran indexados. Y eso siguió, pasó Hipólito, Leonel, etcétera, etcétera. El salario comenzó a subir un poquito más en el gobierno de Medina. Entonces ahí fue que Magín, que era el director de impuestos internos, que acuérdense ¿quién era el ministro de Hacienda de Danilo? ¿Quién era? Donald Guerrero. ¿Qué sabía Donald Guerrero de eso? Quien sabía era sencillamente Magín. Entonces Magín le llevó esto al presidente, le dijo, mire, presidente, esto significa esto. Y ahí vino entonces el tema de la no indexación. ¿Y usted sabe qué hacían? ¿Qué hacían ahí en ese tiempo? Hacían lo siguiente. Hacían un sobrecálculo y decían, mire, si es salarialmente, van a ser pocos los trabajadores no indexados. Hay que ponerle como salario todo. Entonces, hacían así. Te ponían unas vacaciones, una bonificación. Calculaban el monto global y ese monto global te daba un superávit con relación a lo que significaba el salario indexado y te lo cobraban. Nosotros nos enfrentamos con Magín, fuimos, discutimos con él, hablamos. Eso fue a parar inclusive a la Suprema Corte de Justicia, para que ustedes sepan, ¿verdad? La Suprema Corte de Justicia nunca falló. Murió Joaquín Luciano, que Nelson lo conoce bien, lo conoció bien, fue el esposo de Nércida, ¿verdad? Que era un abogado laboralista. Él murió. Y no se llevó a cabo ese tema, ni se pudo nunca resolver la indexación. ¿Qué hizo este gobierno? Lo mantuvo. Lo mantuvo, sencillamente lo mantuvo, porque cuando un gobierno tiene entrada por una vía, para usted revertírsela, da brega, porque ¿qué es lo que te dicen? Bueno, pero si tú me dices que quita todo de aquí, entonces tú me tienes que proponer donde yo lo sustituyo. Y por eso el PRM tiene hoy la más grande oportunidad, señor. Esa persona es el ministro de Hacienda de ustedes, de su gobierno. Entonces, ustedes no vieron cómo Magín habló. El único que habló, hay que decirlo así.
con cautela y con inteligencia desde el gobierno fue Magín, señor, el único que habló con inteligencia y cautela, porque él sabe lo que él hizo y él sabe lo que arrastra. Y él sabe también cómo hacerlo, porque fue el ideólogo de ese asunto. Entonces dijo, ¿qué es lo que hay que hacer con esto? Aplicarlo gradual. Claro. Pero no, los gobernantes, los funcionarios se han dedicado a hablar de esto como una gallareta, sin propuesta, sin tomar en cuenta que ustedes están violando una ley, señores. Entonces, la violación a leyes no se discuten. Usted sencillamente o la cumple, la deroga o la condiciona, ¿verdad que sí? Entonces, Magín la condicionó. Váyanse por ahí, condiciónala, pero cuidado, obrero también, ¿eh? No te distraiga mucho con eso, trabajador en general, tampoco. Hay que defenderlo, pero no nos distraigamos mucho con eso, porque nuestra estrategia es sacar el código laboral de ahí, de donde está, de la Cámara de Diputados, donde todavía hoy, martes, una diputada mantiene un bendito proyecto que contra las voces mayoritarias de esa Cámara, Carmen Ligia Barceló González, insiste en mantener el tema referido a mellar, recortar, disminuir la cesantía. Entonces, de eso hay que cuidarse. Y yo quiero que y nosotros queremos que los diputados saquen eso de ahí, lo aprueben de manera definitiva, se promulgue para que cerremos ese capítulo de la reforma laboral, sin distraernos con lo otro. Hay que defender las dos cosas, pero sin dejarnos absorber por una, porque puede haber una estrategia también de intentar disolver con la indexación el tema de la cesantía, que es más estratégico para los trabajadores. Bien, don Pepe, me gustaría saber si ustedes en la Confederación han analizado algún tipo de acción más allá de lo que usted ha planteado, no solamente para defender la cesantía, sino para que se indexe el salario de los trabajadores, que es un hecho de justicia. Más allá de lo que usted ha dicho, ¿han planificado, vamos a hacer acciones para exigirle al gobierno que revise los salarios? Nos situamos así. Estamos como en punto de espera, porque las acciones ahora nuestras todas están concentradas en el tema cesantía, Pero no le basta las garantías que ha dado el partido de gobierno y el gobierno de que la cesantía no se toca. ¿Usted siente que no basta eso? Queremos que no nos den garantía. Ayer habló hasta la primera dama de eso. Sino que actúen, ¿no entiendes? Habló la primera dama, todo el mundo ha hablado, el presidente habló, el presidente fue el primero que lo sometió. Sin eso, ¿verdad? Pero con todo y eso hay gente de su mismo partido que insisten, ya usted ve. Pero eso es habitual en este gobierno, ¿verdad? Pepe. Es por eso, ¿verdad? Pero es habitual en este gobierno que el presidente dice una cosa y los otros dicen otra y no pasa nada. Entonces, por eso no estamos cuidando, ¿verdad? Porque no quisiéramos eso. Y ¿cómo? El tema de indexación es una ley, que va al Congreso, Catherine, y en todos los presupuestos y leyes de gasto público viene un articulito que dice así: se deroga transitoriamente la ley que establece la indexación salarial para que los salarios sean en todos los presupuestos. Y lo único que hay que hacer en ese Congreso es, sencillamente, que Omar se pare ahí, cuando se vaya a someter eso, lo someta, a ver quiénes van a ser entonces esa mayoría senatorial que se va a ir contra lo que él diga en ese momento, porque lo único que hay que hacer eso es cumplir, porque es que todos los años en los presupuestos hay que hacer esa derogación de una ley para permitir transitoriamente la indexación de todos los salarios. Es así, ¿entiendes? Basta con hacer eso. Es decir, eso no hay que hacer grandes luchas. ¿Entiende que la presión no funcionaría porque la presión obligue al Congreso a derogarla? La presión obliga, ¿verdad? Obliga, pero hay cánones legales que sin grandes presiones, ¿verdad?, pueden hacer que sencillamente eso se cumpla. Y yo le voy a decir una cosa: si eso se pone de manifiesto, y como Omar lo planteó fuera del hemiciclo, es decir, él no se paró en el hemiciclo,
un turno, ¿verdad? Y dijo, ¿verdad? Yo planteo que la ley X se derogue y que el artículo 354 del Código Tributario se cumpla efectivamente tal y como está señalado. Lo planteo aquí en este hemiciclo. ¿Y entonces? Entonces, ¿verdad? Entonces, ahí, ¿verdad que sí? Se pone a prueba, toda ese Congreso, esa parte senatorial que está ahí, se pone a prueba. Y es la mejor manera de retratar a quienes representan entonces esos senadores que están ahí. Pepe, pero ven acá. ¿Por dónde se irán? Dime algo. Yo quiero saber si te estoy leyendo bien. Sí. Quiero saber si me estoy equivocando cuando analizo de tu mensaje. Uno que, según tu perspectiva, el ejercicio de Omar Fernández podría estar vinculado a alguna intención de distraer, y que esa intención, evidentemente, al único que le interesa distraer el tema de la cesantía sería al gobierno o al sector empresarial. Respóndeme eso, o sea, ¿tú lo estás viendo así? Sí, no, por un asunto que claro, mira, la cesantía es una postura que en alguna forma divide a la sociedad, ¿me entiendes? No nos olvidemos, un empresario puede date una declaración mañana, como yo lo vi, a un empresario aquí de los medios periodísticos fuertes de este país y de los más grandes empresarios de este país, hijo de uno de los más ilustres empresarios de este país, diciendo que había que aplicar la indexación. Correcto. Un empresario, ¿verdad? Sí. Grande, tú lo viste igual que yo, ¿verdad que sí? Sí, correcto. Porque todos estamos aquí. Ese mismo empresario no te va a decir eso de la cesantía. Nunca te lo va a decir. ¿Entiendes? Porque sabe dónde dice peligro. Tú ves dónde dice peligro. Decir la indexación es solo benéfico, ¿verdad?, para los 700,000 trabajadores afectados, como se está diciendo aquí. Y a quien pone a la defensiva, ¿a quién es? Al gobierno, ¿verdad? Que no la está aplicando. Por eso el defender la indexación no implica riesgo. Ahora, la cesantía sí implica riesgo. Cuando un empresario de este país se pare ahí y diga, uno hasta de lo que cumple con la cesantía, y diga, yo defiendo que la cesantía no se le quite a los trabajadores porque ese es un derecho consignado, que es lo único que sirve como garantía económica al trabajador cuando yo le ponga fin al contrato sin alegar causa. ¿Ustedes van a encontrar un empresario que diga eso? Claro que no. Ustedes no lo van a encontrar nunca. Pero así mismo pasa también con los políticos. Los políticos se cuidan de tocar ese tema así. Fíjense bien, el presidente de la República sometió eso, como lo hemos dicho, sin tocar la cesantía, pero no nos olvidemos, yo le conté a ustedes, 26 de agosto de 2024 hubo una reunión en Palacio y el presidente llamó a las partes y nos dijo a la parte, empresarios y sindicatos, el diferendo de la cesantía no se puede resolver, ese diferendo que sigue. Los empresarios dijeron, no, presidente, queremos un tiempo más, porque no se ha podido resolver. Y nosotros le dijimos al presidente, presidente, usted puede dar 2 años más y no se va a resolver, porque ese es un tema en el que nosotros no vamos a ceder. Y el presidente entonces dijo, bueno, en virtud de que no hay consenso, yo voy a someter la reforma sin la cesantía, y la sometió. Pero si nosotros hubiésemos dicho ahí, ¿verdad? Bueno, presidente, de 1 año más, de 1 año y medio más, 18 meses, 2 años, haga esto, haga aquello. ¿Ustedes creen que el presidente, a lo mejor el presidente lo hubiese encontrado favorable y bueno y auspicioso? Pero no pasó así, ¿entiendes? Porque con ese tema, los políticos se cuidan al extremo y por eso yo le digo a ustedes, el liderazgo por lo general no te habla mucho de ese tema, no te lo toca. Y no te lo toca porque cuida ¿qué? Su espalda. ¿Y cuál es la espalda? Bueno, ese empresariado de poder que está detrás de ese tema, de la cual una diputada ahora mismo es la cara visible.
Eso es así. ¿Usted leyó el proyecto de la diputada Barceló? Claro que sí, porque nosotros fuimos a la comisión y ella es parte de la comisión. Nosotros ¿Y no tiene nada rescatable, Pepe, ese proyecto? Hombre, sí, tiene cosas rescatables, tiene cosas que ya están en el otro proyecto, porque ella toca lo procedimental y en el otro proyecto está. Ella toca la multa, que según el criterio empresarial fueron multas que se pusieron de manera excesiva y eso es gravoso, eso se desmontó, se arregló y se adecuó más o menos a un nivel que puedan ser multas manejables por una empresa que vaya desde una pyme hasta una mediana o grande. Eso también se hizo y eso por parte de ella tiene y son elementos rescatables que inclusive están contenidos en la reforma en general que vino de tripartito. O sea que tampoco se puede satanizar por completo ese proyecto, Pepe. No, jamás. Es más, yo digo que sin el elemento de cesantía, parte de lo que ella plantea es perfectamente rescatable. Lo que pasa es que ella no me puede venir diciendo, yo no toco la cesantía, pero vamos a poner los contratos de 6 meses. 6 meses como contrato de aprendizaje. Si tú me dices eso y tú me estás diciendo que no toca la cesantía, te está olvidando que el Código Laboral, los elementos que tocan la cesantía vienen del artículo 75 al 86, Catherine. ¿Tú entiendes? Entonces, todos son elementos y articulados que tocan la cesantía de un modo u otro. Entonces, si tú me dices a mí y me hablas de los 6 años como tope de antigüedad, de los 10 como tope de cálculo y que las prestaciones se paguen a la persona, no sobre la base de salario que devengan, sino de los mínimos del sector a que esté referido el trabajador de que se trate. Es decir, me está diciendo que un gerente de un hotel, por ejemplo, que gane 150,000 pesos, pero si el mínimo de hotelería son 23,000, a la hora de pagar sus prestaciones, tú vas a calcular no por los 150,000 que gana, sino por los 23,000, que es el mínimo. Y los 20 años de este señor se van a calcular de ese modo, lógicamente, ¿verdad? Ahí vamos a tener controversia, ¿verdad? Pero no quiere decir que no haya elementos rescatables de lo que ella plantea. Bueno, Pepe, terminamos. Un tema apasionante que va a seguir en la palestra ahí. Indexación, cesantía. Ni modo, gracias, Pepe. Gracias a ustedes. Ay, me gusta verte, esta lucidez. Gracias, Pepe. Gracias a ustedes. Don Pepe, gracias. Hay bonche navideño, bonche navideño. Mira, qué bien. Pepe, mira lo que tenemos ahí. Ay, así está la recepción. Mira, cuando bajemos nos van a dar chocolate. Eso ahí abajo en el lobby. Pero el chocolate va a estar bautizado. Comenzó la Navidad en CDN y el Caribe. Qué bien. El que te puede responder eso es Gerald. La alegría navideña. Ahora enseñen la picadera para saber si uno va para ahí. Deja ver. ¿Qué es lo que hay? Empezó la Navidad en sí, vamos. Vamos para allá. Saludos, Amelia. Bueno, terminamos en el ambiente navideño y con Pepe aquí sentado junto a nosotros. Había que endulzar esa declaración de Pepe Abreu. Vámonos, bye. Hasta mañana.